Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Muy buenos días, queridos multimedianos. Hoy iniciamos un ciclo de este programa a partir del día de hoy y hasta el próximo viernes, diferente y además porque no vamos a contar con la presencia, como ayer dijera y les comunicó a todos ustedes, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Pero en esta ocasión, en el día de hoy, tendremos como invitada especial que nos hace honrar con su presencia a su distinguida hija, la licenciada Vanessa Espaillat de Álvarez. ¿Cómo estamos, Vanessa? Vamos a introducir el programa Agenda Nacional, que se posibilita llegar hasta ustedes a través de esta empresa Teleradio América, del grupo Meditra, que muestra nuestras imágenes y voces por medio de los canales 45 de Teleradio América en UHF, retransmitido por el canal 62 de Telecable Nacional, los canales 45 de Telever, canal 45 de Éxito Visión, canal 45 de Supercable y radio HIZ en 730 kilociclos, amplitud modulada, y radio hiz.com por internet. Es decir, una multiplicidad de medios, 7 diferentes medios para retransmitir su mensaje, para hacer llegar hasta ustedes las imágenes y los mensajes comerciales que se transmiten a través de este programa. Vamos a pasar entonces a hacer algunos comentarios sobre los primeros titulares antes de dar entrada con un tema muy importante, diría yo importantísimo, que va a desarrollar nuestra querida invitada, la licenciada Espaillat de Álvarez. El tema que ella va a desarrollar se titula La capacidad de respuesta a través del trabajo comunitario a la violencia que está desarrollándose, incrementándose actualmente en toda la sociedad nacional y a todo lo ancho y largo del territorio nacional. Vamos entonces a comentar. Primero me vas a permitir, por favor, Vanessa, hacer un pequeño comentario sobre los titulares que en la mayoría de los medios de circulación nacional, como es el periódico Hoy, señalan que se inicia la construcción de un aeropuerto que fue a inaugurar el inicio de dicha obra el señor presidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía. Quiero hacer un pequeño comentario diciendo que esa obra es sobreabundar, es un gasto innecesario, es una inversión que no es en realidad lo que se dice que es, porque no es una inversión privada, es una inversión de recursos del Estado. Voy a ampliar este comentario una vez terminemos con la charla y hayamos escuchado todos los interesantes aspectos de la exposición que nos va a presentar la licenciada Espaillat Nanita. Licenciada, ¿cómo ha estado usted durante Bien. todos estos días? Se le nota Bien, gracias a Dios. una faz muy feliz, muy agradable, aunque usted siempre la tiene así, porque usted es una persona que permanentemente irradia ese tipo de imagen, de karma alrededor suyo. Gracias. El tema que hemos acordado desarrollar aquí tiene en gran medida que ver
como señalé anteriormente, con la situación que se está desarrollando en el país, a resulta de el deterioro que viene dándose en todos los aspectos de la vida nacional, en el económico, en las provisiones de energía que fundamentalmente producen la mayor inquietud, desde mi punto de vista, la mayor ansiedad a todos los habitantes de este país, los abusos, los agravios y las diferentes formas en que la sociedad, el pueblo, en sus núcleos, diferentes núcleos como son los barrios, las pequeñas poblaciones y ya pasando gradualmente a las grandes poblaciones, vienen expresándose de manera violenta y dando lugar a las confrontaciones con las fuerzas del orden público, que en la mayoría de las veces se expresan y llevan a los extremos sus formas de cómo mantener dentro de los cauces del orden social esas manifestaciones, por carecer, entiendo yo, de no solo de una visión clara de cuál es el objetivo que persiguen, sino también de una metodología científica moderna que les proporcione los recursos y los medios para ellos estar en capacidad de lograr esos objetivos de que hemos hablado. Bien, ¿podría usted manifestarnos, expresarnos algunos de sus pareceres en ese sentido? Y abiertamente en todo lo demás que pudiera usted expresarse sobre esta misma situación. Bueno, la democracia hasta ahora es el sistema político que de alguna manera ha sido más aceptado a nivel del planeta. Pero la democracia tiene un problema, y es que se alimenta del voto popular. Las personas escogen un gobierno y para que siga en democracia debe mantener lo que se llama la representatividad. Es decir, que el gobierno elegido por voto popular debe representar y escuchar a sus ciudadanos, no debe aislarse de esos ciudadanos. Entonces, cuando la situación que están viviendo los países de Latinoamérica es que los gobernantes de repente dejan de oír a sus representados cuando le toca el periodo de gobernar. Y eso causa descontento en la ciudadanía. Y vivimos en un país donde realmente, como tú decías, las metodologías democráticas no han sido enseñadas, porque se empieza a enseñar democracia en el hogar. Se enseña democracia cuando yo puedo darle a los ciudadanos la posibilidad de educarse y de pensar. Porque una persona libre es una persona que piensa, es una persona que se educó. Cuando tenemos un país donde nunca la prioridad ha sido la educación, entonces se pierde la posibilidad de que nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de ejercer la democracia de manera efectiva y adecuada. Porque pierdo los objetivos, como tú decías ahorita. Cuando yo quiero reivindicar una situación, entonces pierdo los objetivos porque no tengo la metodología. La metodología me lo da la capacidad de haberme educado, de pensar, de tener un liderazgo positivo en mi comunidad que oriente las necesidades de la comunidad de una manera adecuada. Entonces, cuando se pierde ese diálogo, gobernantes, gobernados, resulta que surgen todos estos tipos de manifestaciones que indican, ¿verdad?, esa falta de educación, esa falta de que los gobiernos pasados hayan querido realmente darle instrumentos al pueblo para que realmente exista la democracia. Claro, no siempre nuestro país y nuestras comunidades han manifestado, ¿verdad?, su derecho a la protesta de esta manera. Inclusive en un programa anterior hablábamos de la comunidad de Jarabacoa, cuando hizo su protesta y el síndico y todas las autoridades estuvieron, vamos a decir, aunaron su criterio y de una manera apropiada
como permite una democracia, trataron de ejercer sus derechos a que fueran escuchados y a reivindicarse de una manera adecuada. Entonces, de alguna forma, si aprendemos que existen métodos para que seamos escuchados, probablemente vamos a ver otro tipo de manifestaciones a niveles sociales, tal vez no violencia, porque en esos actos de violencia siempre hay inocentes que pierden la vida, siempre hay inocentes que se van, y hay muchos delincuentes que se filtran en ese tipo de manifestaciones haciendo caos. Entonces, la forma hace que se pierda el objetivo, y si el objetivo es reivindicaciones que son justas y necesarias, entonces tenemos que buscar la manera para que realmente pueda ser escuchada la población y se pueda mantener la representatividad y realmente exista una democracia. Sí, usted ha señalado algo muy importante, y es que la democracia viene dada, se expresa desde abajo hacia arriba. La primera manifestación es el voto para elegir la representatividad. De ahí en adelante, la representatividad siempre, los representantes estarán siempre obligados a mirar hacia abajo para escuchar los deseos, las demandas, los requerimientos de esos que les eligieron, y no para que se diga, como se dijo ayer en Licey, el presidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía, que llegó a expresarse de la manera siguiente, que iba a imponer la democracia en este país. ¿Cree usted que la democracia se impone? ¿O es, como acabamos de decir, una expresión de la expresión más auténtica, más genuina de la sociedad para tener su representatividad y ver su conducencia a través de sus devenires sociales? La imposición es un mecanismo de los gobiernos autocráticos. La democracia implica otro tipo de condiciones, ¿verdad? Diálogos, claro, consensos, mecanismos para escuchar las necesidades del pueblo. Hay jerarquía, hay autoridad, se necesita preservar el orden. Todas esas cosas son importantes. Pero vamos a decir, en un clima de libertad probablemente hay más compromiso y más motivación para mantener, vamos a decir, la paz. Cuando yo impongo algo, estoy de alguna forma impidiéndole al otro que se exprese. Ahora yo te puedo decir... Reconociendo que no hay capacidad para haber aceptado el ejercicio democrático libérrimamente. Yo te puedo decir a ti, yo te acepto que tú me hables y me dialogues de esta manera, porque estos son los métodos que vamos a decir, son legales dentro de la democracia. No te acepto violencia, no te acepto esto, pero te doy alternativas, pues sobre todo porque es un pueblo que necesita educarse. Eso. Porque no ha tenido la posibilidad de saber cómo hacerlo. Entonces tenemos que auxiliarnos de los líderes comunitarios, de las iglesias, que es donde están realmente la fuente de luz de todas las comunidades, y buscar la manera de que el pueblo se pueda expresar de manera adecuada. Yo puedo decir como autoridad, no acepto la violencia porque no nos hace bien a ninguna de las partes, pero te doy este mecanismo para que realmente entonces tú puedas ejercer tu derecho a expresarte libremente y decir lo que tú, y canalizar tus necesidades. Entonces, estas protestas, que como vemos aquí en el periódico, en los periódicos, en todos los periódicos, primero señaló ayer en la tarde que en el Cibao se expanden las protestas de Navarrete, Alicey al Medio, San Francisco de Macorís y otras poblaciones aledañas. Entonces, después vemos en el diario de la mañana de hoy el listín que dice que las protestas, y también hay unos gráficos, que las protestas se extienden a provincias del sur. Hablan de Barahona, de Bauruco, de Neiva y de poblaciones aledañas, suroeste más bien que en el sur, propiamente dicho. En consecuencia, ya la situación está desbordándose, tomando una dimensión que de continuar esta dirección podríamos estar abocados a una poblada
pero a una poblada de carácter nacional, porque hay pobladas también que se dieron en este país que fue de carácter urbano, que solamente se dio en las ciudades grandes y en algunos pueblos. Aquí está en los campos, en los parajes inclusive. Porque fundamentalmente, si usted podría hacer un análisis de esta situación, hay una diversidad de condiciones, de razones, de situaciones que están gravitando ahora mismo sobre el pueblo en general y que se sienten con mucho mayor rigor en esas comarcas y en los barrios marginados de las ciudades, que están creando estas situaciones, siendo el caldo de cultivo para que la gente se enoje y para que la gente dispare este enojo hacia afuera de esa manera tan violenta. Podríamos señalar, por ejemplo, usted nos puede hacer un análisis cuáles son más o menos esas condiciones y si se podría desde el punto de vista psicológico justificar, aunque sea de manera pasiva, esas situaciones. Cuando una persona se siente que como no hay esperanza de futuro, pierde la posibilidad de tener optimismo, de creer en el mañana, y esa es una parte importante que los gobiernos tienen que cuidar. O sea, yo tengo que crear las condiciones de que realmente el pueblo vea que hay un futuro, que hay proyectos de futuro, de desarrollo. Aunque sean mínimas, ¿verdad? Proyectos de desarrollo de las comunidades, para que pueda haber educación, para que pueda haber desarrollo moral, para que pueda haber desarrollo emocional. Y para eso hay que crear condiciones mínimas de empleo, de posibilidad de que la gente tenga la capacidad de sobrevivir, de ir a un hospital y que haya medicamentos, de que sus hijos puedan ir a la escuela, de que tengan trabajo, de que puedan tener una vida digna. Entonces, las situaciones económicas que nos han impuesto en estos últimos meses han hecho que las personas se sientan, vamos a decir, desconfiadas del futuro, de que realmente cómo yo voy a lograr esas situaciones mínimas para yo poder tener una convivencia armónica en mi familia, en mi comunidad. Entonces necesitamos retomar el futuro, proyectos de futuro que le den a las personas esperanza, optimismo de que realmente se va a trabajar para ellas. Hay una situación, por ejemplo, que sería como buscar mecanismos dentro de la democracia para que la gente pueda ejercer su derecho a la protesta, que es un derecho válido. Todo ser humano tiene derecho a decir lo que no le gusta, tanto en la familia como fuera de la familia. Ahora, ¿cómo yo aprendo eso en mi familia? El derecho a decir que algo no me gusta, cuando hay la apertura para la disensión, para que no estemos de acuerdo, que es una condición normal en los seres humanos. Si yo aprendí eso en mi familia, yo puedo ir hacia afuera, a mi comunidad y a la sociedad y aprender a decir yo no estoy de acuerdo y decirlo de una manera apropiada. Si en mi familia yo no aprendí eso y yo tenía que ejercer la violencia para hacer valer mi posición, pues yo voy a la sociedad a hacer lo mismo. Entonces, por eso necesitamos crear educación familiar, educación donde la gente pueda tener la capacidad de poder mejorar su condición de vida porque tiene acceso a mejor empleo, y eso es democracia, tener acceso, igualdad de condiciones para todos. O sea, eso hay que crearlo y hay que crear ese diálogo. Si yo cierro la posibilidad de diálogo, ya no hay democracia. Y además no le estoy enseñando al pueblo que no sabe cómo hacerlo, cómo ejercer la capacidad de el diálogo de una manera apropiada para decir lo que realmente está sintiendo, para decir no a una política económica que está haciendo que yo pierda mi perspectiva de futuro y la capacidad de darle a mi familia lo que yo creo que es digno y lo que yo creo que es valioso para mí como ser humano. Sí, correcto. Acaba usted de señalar algo muy importante mientras usted estaba discurriendo sobre el punto. Yo pensaba que también las condiciones exógenas al núcleo familiar imponen la presión que gravitará sobre ese núcleo y que va a producir a lo interno del núcleo una situación de confrontación inclusive. Lo que tú dices es cierto, porque es una situación de doble vía. Ahora, en la esencia de la familia está la capacidad de yo aprender a dialogar, de aprender a vivir en democracia, a convivir. Pero si yo vivo en una sociedad donde no se me permite
educarme, tener igualdad de oportunidades. Yo vivo marginado de todos los servicios, como si yo no viviera en una sociedad occidental, sino yo vivo completamente fuera de todos los servicios. En esas condiciones yo no tengo la oportunidad de desarrollarme. Entonces yo necesito... viene a ser un producto también del núcleo familiar. Sí, del núcleo familiar, de una forma de relación que se instauró en los gobiernos, porque antes todos los gobiernos eran autócratas, porque había un rey o había un dictador, había un tirano, y eso se reproducía en los núcleos familiares. A la humanidad, a la democracia. Gradualmente. Tenemos que aprender a vivir en democracia, pero para eso necesitamos educación. Claro. Y necesitamos de alguna forma darle a todo el mundo la capacidad de sentirse representado. Y de ahí la importancia de la Junta de Vecinos, de ahí la importancia de los grupos comunitarios, de los líderes positivos que puedan canalizar las inquietudes de su vecindario y que puedan ayudar a la comunidad a ejercer su derecho a expresarse, que es diferente entonces a yo hacer manifestaciones violentas que provoquen, ¿verdad?, a situaciones de dolor para la familia dominicana. Pero también hay algo muy importante que señalar, que es precisamente el que a esos líderes y núcleos comunitarios y a los líderes que representan esas comunidades tengan la recepción, sean escuchados a los niveles que tienen que ser escuchados, los niveles de decisión política, para que sus reclamos tengan algunas respuestas. Eso es importante. Resulta que eso es la situación que se está dando. Eso es importante porque en la democracia debe tener derecho a la opinión pública, pero si la opinión pública lo único que me va a servir es como una catarsis, eso no hay respuesta. Tiene que haber gobernantes que escuchen, que oigan, que vean que realmente el pueblo le está diciendo no a una política económica. Es decir, que no solo tiene que haber pueblo que sepa canalizar sus reclamos, sino gobernantes que sepan escuchar a los pueblos. Pero también es importante lo siguiente. Más que todo. Generalmente tenemos una situación que es una creencia generalizada, producto de nuestra misma situación de que no nos han educado, no nos han formado, y es que esperamos que del gobierno surjan todas las respuestas a nuestras necesidades. Y realmente nosotros, si tenemos esta situación, podemos utilizar las juntas de vecinos y las juntas comunitarias para tratar de dar respuesta a lo interno, a nuestras necesidades, porque la unión hace la fuerza. Yo he conocido, por ejemplo, vecindarios que no había agua potable y con 2,000 pesos tienen agua potable, porque lo único que necesitaban era unirse para de alguna forma tener las tuberías que le hacía falta, y entre esas comunidades los mismos plomeros poner agua, y de repente una comunidad tener agua con un pequeño esfuerzo de unión, de unificación, porque no solamente tenemos que estar esperando que los gobernantes nos escuchen, aunque eso es una parte muy importante, claro, sino que también nosotros, como tenemos la posibilidad de decir, este gobierno me resultó, no me resultó, quiere decir que en los próximos 4 años yo lo quito y le doy mi voto a otro. Exacto. Pero mientras yo espero, ¿verdad?, que de repente ya ese gobierno no esté porque no respondió y no escuchó y se cerró, pero yo puedo ir trabajando en mi comunidad para hacer cosas entre todos que nos respondan a nuestras necesidades. Inclusive hay otros países donde en los barrios muy pobres se ayudan unos a otros, porque hay comunidades que trabajan para eso. ¿De qué manera? Mira, yo voy hoy a trabajar, tú cuidas a mis hijos, yo te pago algo para que mis hijos no estén solos, porque en los barrios pobres los niños viven muy solitos. Porque las madres porque no todo trabajando. El mundo trabaja tampoco. Pero yo, si entonces, nos unimos... los que están le dejan a los niños, a los que no están. Y yo te puedo pagar algo, pero se puede compensar. O sea, hay muchos mecanismos. Si realmente aprendemos a vivir en democracia, que pueden ir desarrollándose mientras tenemos la oportunidad de decirle no a un gobierno que no nos escuche. Porque mientras tanto es simplemente esperar, y eso genera apatía, eso genera depresión, eso genera que, vamos a decir, como si la oportunidad del futuro se cerraran. De ahí vienen las emigraciones, emigran los profesionales, los que no pueden emigrar de manera, vamos a decir, legal, se van con los viajes ilegales, porque se pierde la oportunidad del futuro. Pero si nos vamos organizando poco a poco las comunidades, las juntas de vecinos, a través de líderes que realmente sean positivos, que realmente hayan probado por sus condiciones humanas, morales, que realmente van a hacer algo por su comunidad. Entonces nos vamos organizando como pueblo y de repente podremos tener más capacidad de generar, vamos a decir, gobiernos más justos, de votar por gobiernos que realmente nos escuchen. Inclusive también pueden salir líderes
independientes que pueden llevarse a los cabildos y que no necesariamente tienen que estar en partidos políticos, que probablemente ya lo único que tienen son personas que lo único que están pensando en su beneficio propio. Ahí vamos a caer. Precisamente los mecanismos para poder lograr eso parece que comienzan ya a surgir, a emerger, y la Junta Central Electoral acaba de dar el primer paso en ese sentido, porque antes era imposible. El monopolio de los partidos políticos tenía trancado toda posibilidad de que alguna persona, por sus propios méritos independientes, por su propia capacidad, por su propia aceptación en la como pudiera llegar, optar siquiera por una posición dentro de lo que son los estamentos de dirección política de la nación. En consecuencia, ahora parece que eso va a ser, se va a posibilitar esa opción, lo que es un buen paso. Pero por otro lado, hay una situación real también, y una de percepción, a la que yo me permito hacerte una pregunta, y es que las necesidades más perentorias, que a veces, como tú acabas de señalar, no son de gran significación, de gran cuantía en términos monetarios, son reclamadas por esas comunidades y no se le hace ningún caso. Para mí es muy importante tener la percepción de que eso es algo que hay que atender y que se puede atender de inmediato. Y con pocos Pero recursos. no le hacen caso ni a lo chiquito, ni a lo mediano, ni a lo grande que le piden. A ninguna de las tres cosas. Porque ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, hago una política gubernamental de ayudar, ¿verdad? A esos pequeños reclamos que no cuestan mucho y que si, por ejemplo, yo puedo pedir que haya una junta de vecinos, una junta comunitaria y que realmente se esté trabajando y que esté el recurso humano y que se pongan los recursos monetarios, que a veces son muy pocos, pero eso no da beneficio económico. Ahí no eso no posibilita la corrupción, porque las grandes obras es lo que me dan a mí las ventajas económicas. Ahí va. Entonces, hasta ahora no se ha hecho, vamos a decir, no se le ha dado respuesta a esas cosas porque no dan beneficio económico. Ahora yo hago una gran obra y ahí hay repartidera para todo el mundo. Y resulta que las grandes obras tampoco se pueden hacer todos los días. No. Por consiguiente, no se le puede dar a todos, a cada uno, grandes obras todos los días, sino una grande obra que en alguno que otro lugar va a sentirse un grupo satisfecho o una población satisfecha o un segmento de población, pero el resto del país va a quedar muy frustrado y muy desencantado. Eso está pasando ahora. Por eso señalé lo del aeropuerto como un disparate, otro más. Yo tengo mucho que decir sobre el aspecto de todo lo que se refiere a transporte en la República Dominicana, donde se han cometido los más grandes desatinos y desafueros que pueda haber. Pero para no salirnos del tema, que es tan interesante, que tú nos estás tan magistralmente deshilachando, vamos a decir así. Vamos primero entonces a dar un tránsito hacia nuestros patrocinadores y hacia nuestros anuncios institucionales. Por favor, pasamos a cabo. Continuamos con Agenda Nacional y con la participación de nuestra invitada hoy en día, que es la licenciada Vanessa Espaillat de Álvarez, quien nos está haciendo un desglose, un análisis, un destripe de lo que es el origen de la violencia y la situación que estamos confrontando en el país. Yo, en el interín de pasar los anuncios de nuestros patrocinadores, conversaba con la licenciada sobre los aspectos de que en estas grandes manifestaciones, grandes entre comillas manifestaciones y confrontaciones entre la autoridad y los pueblos y la gente, porque también, y esto entre paréntesis, se dio una muy peculiar que fue la de Jarabacoa. En Jarabacoa hubo una manifestación en contra de que se le hicieran grandes construcciones. Es decir, se manifestaron en contra del complejo de presas
que está proyectado para ser construido sobre el río Yaque del Norte. Y se hizo Y de allá- manera pacífica. Correcto. Se Y allá la unieron. encabezó ¿quién? El- La autoridad municipal el de alcalde. Jarabacoa, el alcalde. Ujú. Entonces, estamos viendo diferentes tipos de manifestaciones, pero en lo particular de los barrios y de las pequeñas poblaciones, en los barrios periféricos de la ciudad capital, hay una característica a las demostraciones, mientras que en las poblaciones del interior del país hay otra característica. El elemento fundamental, la causa primigenia fundamental es la energía eléctrica. El problemazo que no ha sabido enfrentar el gobierno, porque aun si el pueblo pudiese percibir que el gobierno ha tenido una dirección en cuanto a solucionar la problemática de la energía eléctrica, que a mediano o a largo plazo el pueblo va a percibir una solución al problema, yo estoy seguro que las manifestaciones originadas por esta causa fundamentalmente serían prácticamente nulificadas. Es decir, no se dieran, pero el pueblo está percibiendo, está viendo que el gobierno no está enfrentando el problema de la energía eléctrica como para que haya una solución dentro de un año, ni de 2, ni de 4. Y es importantísimo hacerle ver al pueblo que hay posibilidades, que hay soluciones. La percepción a la porque que me refería. eso es importante, porque conflictos, tensiones, eso es normal en todas las sociedades. Claro, en todas. La va a haber siempre y la ha habido. Y la va a haber siempre. Lo importante es que busquemos soluciones. Escuchar, oír, dialogar y buscar soluciones. Ahora, hay una situación que observo, que es una, vamos a decir, una percepción mía particular, porque conociendo al presidente como una persona con muy buenas intenciones, Sí, tú lo conoces personalmente. y con mucha nobleza y una familia muy hermosa, yo sé que sus intenciones son las mejores. Yo sé que él es una persona muy leal, él es muy leal a su amigo, a sus amigos, y eso es una condición muy importante y muy buena en mis relaciones personales. Pero ya cuando yo estoy en el gobierno, es importante no solamente yo ser leal a mis amigos, sino a la nación, al Qué país que me importante eligió. ese señalamiento. Entonces, Qué importante. ¿qué pasa? Ahora mismo él está gobernando con muchas personas que tienen méritos políticos porque lo ayudaron a subir, y eran personas que se le debía favores porque eran allegados a Peña Gómez y todo eso. Entonces, él es leal a esa gente y los defiende muchísimo, lo cual indica que él es una persona leal a sus amigos. Digo, es una percepción personal mía, pero ¿qué pasa? Ahora mismo nosotros necesitamos otro tipo de lealtad, un Sí. compromiso más grande, y es el compromiso de la nación. Esos amigos ya no han dado la talla. Esos amigos han demostrado que realmente han llevado al país a un derrotero inadecuado, no están dando respuesta a las necesidades del pueblo, y el pueblo lo está sintiendo, y es un pueblo que todavía no se ha educado está para vivir en manifestando en democracia. contrario. Pero todavía no se ha educado en democracia y no sabe hacerlo de otra manera, y tenemos que hablar de cómo uno vive en democracia y cómo crear esperanza de mañana. Porque en la medida en que si una persona no responde, realmente tú sigues siendo mi amigo, pero mi lealtad es con el pueblo, realmente yo te puedo buscar un sustituto, y tal vez que sea alguien mejor que dé respuesta a lo que el pueblo está necesitando, y eso puede calmar un poco el ánimo porque da una esperanza de futuro. Si esta gente que no resuelve se van y vienen otras que resuelven, entonces realmente eso me ayuda. Pero hay algo también que es importante señalar, y es que tú dijiste, tenemos que hablar de democracia. ¿Quiénes tienen que hablar de democracia? ¿O quién tiene fundamentalmente que hablar de democracia? Yo creo que se empieza con educación, se empieza en la familia, se empieza creando comunidades de apoyo donde la familia tenga respuestas a sus necesidades, a sus dificultades, porque la violencia es ignorancia. Bien, pero perdóname que te interrumpa. Yo puedo estar equivocado, pero yo percibo que hablar de democracia también tiene que venir desde arriba. También con el ejemplo. Porque gobernar es educar. Totalmente. Gobernar es dirigir. Y tú eres el líder. Gobernar, y tú eres el líder. Gobernar es gerenciar. Entonces tú vas a orientar. Entonces tú tienes que, cada vez que abres la boca, cada vez que te diriges, cada vez que te expresas, tienes que dar una connotación de esa sapiencia, y entonces tienes que aconsejar al pueblo
que va a gobernar, ¿Cómo te voy a escuchar? ¿Cómo voy a aceptar? Exactamente. O sea, no voy a cerrar las puertas del diálogo. Tú deberías expresarte hacia mí con esta y estas maneras, estas formas, y que la democracia es una cuestión de una avenida de dos vías y que nosotros, pero tú no puedes decirme a mí que tú me la vas a imponer. Es decir, ahí era que quería llegar. Entonces hay que significar, hay que señalar que para gobernar también hay que tener la capacidad de educar y de dirigir. Totalmente. Y si usted carece de esas dos capacidades, usted está incalificado para gobernar. Así es que yo me alegro que tú hayas también señalado este aspecto, así como el aspecto de los amigos. Claro, es importante uno tener, es fundamental en las relaciones humanas uno tener una lealtad hacia la amistad. Totalmente. Absoluta. Para mí es tan importante eso como la lealtad que yo tengo y el cariño que tengo hacia mis padres, hacia mi familia. Casi tan importante como eso. Aunque no hayas recibido la misma respuesta de algunos amigos en términos de reciprocidad, pero eso no importa, eso es parte de la vida también. Esto en términos personales. Cierro el paréntesis. Entonces, quería decir que eso es importante, importantísimo. Y para llegar al poder, ese es un mecanismo fundamental. Saber manejar ese tipo de relación es fundamental para ascender. Y también para tú llevar a esos que te han ayudado y han contribuido contigo. Pero en el momento que ya se comienza a demostrar, como tú acabas de señalar, que no hay capacidad, que no se expresa en términos de rendimiento y de eficiencia, esa relación que tú tienes conmigo, que estás perjudicando mi gestión, y más que eso, estás perjudicando al país, al pueblo. Y me estás poniendo a mí a defenderte. Correcto. Porque yo siento que él está defendiendo. Comprometiendo a él está defendiendo a todas las personas incapaces que están en su gobierno. Eso es correcto. Cuando él tiene buena intención y cuando realmente un gobernante, uno no vota solo por un gobernante, también por su equipo, porque uno sabe que el presidente no puede hacerlo todo solo. Ni sabe todo. Ni sabe todo, pero realmente si yo veo que lo que me rodea no es capaz, pueden seguir siendo mis amigos, pero mi compromiso con el pueblo es mayor que mi compromiso contigo. Claro, y también está la alternabilidad. Totalmente. Hay que procesar las cosas, hay que traer elementos nuevos para intercalarlos, para que los resultados se vayan expresando de manera más positivo, ¿no? Entonces, en este ejercicio, de acuerdo a los resultados que estamos viendo cotidianamente y que van expresándose de la forma en que se están dando, parece que no ha habido una adecuada percepción y una forma de saber cómo llevar el ejercicio del poder. Yo insisto, ¿verdad?, en que realmente sus condiciones humanas yo sé que son muy hermosas, buenas, excelentes. y que realmente lo que pedimos ahora es un compromiso con el pueblo. Las personas que están con él, obviamente, no son capacitadas para ayudarlo a que el discurso que él tuvo en la campaña realmente se lleve a la realidad. Hay muchas personas ineficientes. Y realmente la parte económica es importante, porque de ahí es que viene el desarrollo de una nación, el desarrollo de la familia, el desarrollo de las comunidades. Entonces, ojalá que pueda visualizar estos aspectos. Bien, usted ha oído, señor presidente, ingeniero Hipólito Mejía, la voz de la licenciada Vanessa Espaillat de Álvarez, que le ha hecho un reclamo que es vivido y también expresado por todos nosotros, su padre, quien la acompaña, yo y todo el pueblo dominicano. Estamos todos dispuestos, como día a día lo reafirma el arquitecto Espaillat Nanita, en darle nuestra contribución, en que, de ser posible, usted pueda enmendar, y creo que hay toda la posibilidad de que se haga, no veo razón de por qué no, usted pueda enmendar algunas de sus decisiones ya tomadas en el ejercicio del poder. Le han señalado en los aspectos fiscales,
le han señalado en los aspectos económicos. Se le ha también hecho puntualizaciones en todo lo que es la actividad de la vida nacional. En algunos aciertos también hemos tenido la gallardía, la caballerosidad y la integridad de reconocerle a usted lo que ha podido realizar o llevar a cabo como cuestiones positivas, pero en el balance de la gestión hay un gran desbalance, vamos a redundar en ello, de que las cosas que se están decidiendo, las cosas de mayor importancia y trascendencia, como son aquellos bonitos, los bonos soberanitos, que ya se está gestionando su aprobación al Congreso, parece, se está seguro, parece no se está seguro ya de que eso va a ser una aventura financiera que va a repercutir en consecuencias absolutamente desfavorables para el futuro inmediato del pueblo, inmediato y a mediano plazo al pueblo dominicano. Yo quería hacer un llamado a los líderes comunitarios para que realmente ellos, que tienen la oportunidad muchas veces de estar mejor educados que el resto de su comunidad, puedan ser luces para ellos, puedan canalizar esas inquietudes y esas protestas de manera adecuada, de manera positiva, de manera legal, donde se haga sentir las necesidades de las comunidades, pero sin violencia, para que no exista más derramamiento de sangre, para que no se pierdan más vidas inocentes. Gracias por sus palabras tan sentidas y gracias por su análisis y gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ahora vamos a dar paso a las llamadas que pudieran estarnos realizando nuestros queridos multimedianos. A ver si podemos dar tráfico a la primera llamada que se le pueda realizar a la licenciada Vanessa Espaillat. Por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, un momento, espérese. Sí, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, tenga usted. ¿Con quién hablo, por favor? Vanessa, por tan bello programa que hay. Sí, realmente ella ha puesto... la situación para los trabajadores comunitarios es muy dura en este país, porque fíjese lo que están haciendo los políticos. Los políticos le quitan el dinero a los ricos y el voto a los pobres. Y después dicen, se atrincheran como mafiosos, después dicen, yo no tengo compromiso con nadie. Porque fíjese, ¿qué ha hecho Víctor Bretón, el dirigente del FAPO, que está preso en Santiago? Es defender a los de abajo, defender a los hambrientos, y eso es un delito en este país. Por eso hay que hacerle un expediente como lo tienen a él. Es lo único que reclame agua, el mejoramiento de vida y las condiciones de ese muchacho. Es un joven ejemplar, estudioso, que se preocupa por las comunidades de Licey al Medio, de los pueblos realmente. Entonces nosotros entendemos que aquí los dirigentes comunitarios tomamos el riesgo. ¿Qué hace la policía? Un listado de 40 dirigentes para matarnos en la calle. Nosotros lo que estamos reclamando es el mejoramiento de la vida, que se cumpla con la deuda social que tiene este pueblo. Por eso no quieren matar, eso es un delito. En este país defender a los de abajo, defender. Y como le decía, que los políticos quieren coger el dinero de los ricos y el voto de los pobres y se atrincheran como mafiosos y después dicen que no tienen compromiso con el pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por darnos su opinión. Aquí la licenciada va a responder. O sea, yo me imagino que, como dice él, debe ser muy difícil para los líderes comunitarios ahora mismo el trabajo. Ahora, vamos a decir que estamos haciendo camino al andar. Estamos creando las bases para que exista una vida democrática. Eso es un proceso, toma tiempo, educación. Realmente ellos están llevando la peor parte, eso es cierto. Ahora, en la medida en que mantengamos el llamado hacia la paz, el llamado hacia las protestas pacíficas, yo creo que vamos creando una base para que exista poco a poco lo que es una vida democrática. Correcto, o sea, y en esa misma medida vamos a poder ir realizando los reclamos de nuestras comunidades. Y eso realmente es vivir en democracia. O sea, yo poder hablar, yo poder decir lo que necesito y que me escuchen.
los que me representan. Sobre todo lo último, que me escuchen. Bien, continuemos con la próxima llamada. Aló. Por favor, Buenas. adelante, ¿con quién tenemos el honor de hablar? Sí, con Nelson ¿Nelson qué? Díaz, Nelson Díaz, ¿de dónde? Arroyo Hondo. Adelante, Nelson, por favor. Sí, mira, el comentario de la joven Nanita Ajá. ha sido muy bueno. O sea, me gustaría que los políticos, los de alta instancia, el presidente Hipólito Mejía, pues escuche a la joven, ya que ella ha hecho unos comentarios muy buenos y que llevan a la reflexión, porque cuando se hace la huelga se hace por un motivo. Una, o cuando el gobierno se hace omiso, no escucha, es ciego y es sordo, pues lamentablemente pues ya viene una reacción, y la reacción trae otra contrarreacción. Entonces ya por eso ustedes ven que cuando el gobierno no acata, que es autoritario, que quiere ser autoritario, pues ahí viene la protesta sangrienta, que cada día más se va extendiendo. ¿Qué usted opina sobre eso? Yo opino que como la democracia es un proceso y estamos aprendiendo a vivir en democracia. Acuérdense que realmente hasta hace 50 años atrás todavía vivíamos en una tiranía y era una tiranía tras otra. Vamos aprendiendo poco a poco. No debemos perder la posibilidad de ver hacia el futuro, de ver el objetivo, que es educarnos. No debemos perder la oportunidad de protestar de manera pacífica, de manera adecuada, según los cánones que nos deja la democracia, para poder ejercer nuestra posibilidad de opinar libremente. Y para que podamos aprender a vivir en democracia, tenemos que ir enseñando a nuestros hijos en la familia a vivir en democracia. Porque muchas veces queremos democracia y ni siquiera en la familia somos democráticos. Tenemos que, aunque exista la jerarquía, aunque existan las reglas y las disciplinas, permitir que existan ideas diferentes, que no necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo, para que después cuando yo viva en sociedad pueda saber que va a haber las diferentes opiniones y que vamos a convivir con personas distintas y que no necesariamente yo tengo que ser violento para imponer mi posición. Es una situación que, como repito, es un proceso, no se logra de un día para otro, porque tenemos que educarnos para la democracia y tenemos que, las personas que son líderes en la comunidad, dar ese ejemplo, sabiendo que es muy difícil para ellos. Me acuerda mucho la lucha de Gandhi, que Sí, fue todo un proceso hasta que logró su objetivo. Hasta que culminó, más de 20 años, ¿no? Estuvo él expresándose de la manera que Pacífica. Que él creó, Ujú. que fue la resistencia pacífica. Bien, continuemos entonces con la próxima llamada, por favor. Buenos días. Muy Días. buenos. ¿Con quién tenemos? Desde Jaina, José Mena le habla. ¿Qué tal? Saludándolo a usted, señor, y esta jovencita preciosa. Muchas que me gracias. acompaña. Muchas Gracias. gracias. Es Adelante para con su pregunta. decirle, para recordarle que muchas veces es peor el fin que los medios. O sea, o al revés, que hay que saber usar los medios para tal fin. No es posible que para reclamar agua salgamos con un pistola tirando tiros y haciendo una cuestión peor que lo que reclamamos que se arregle, por Dios. Estoy de Vamos a acuerdo. acordarnos que este país es de todo, que es de todo. Hoy subes tú y mañana subo yo. Vamos a ver cómo hacemos oposición para cuando seamos gobierno se nos haga igual. Vamos a tratar de enfriar los sentimientos políticos, que es lo que tiene este país por el hoyo que está. Muchas gracias, escúcheme, señor. Sí, tenga usted muy buenos días, pero también yo quisiera apuntar algo sobre ese aspecto, y es que la agresión no viene solamente de parte de los manifestantes, sino la agresión viene del Estado con sus órganos de represión. En la mayoría de las veces, la confrontación se origina de que la represión del Estado es excesiva a una manifestación pacífica y sin armas. Y esto es lo que queremos señalarle al Estado, de manera particular y enérgica, que no tiene ningún derecho, como resultó ser en el caso de la manifestación de los médicos, en donde fueron agredidos, sin que enseñaran ninguna ametralladora, ni ningún revólver, ni nada que se le pareciera, y fueron agredidos. Entonces, a ese tipo de agresión de la autoridad del Estado, a eso es que yo me estoy refiriendo. Tanto uno como el otro tiene que constreñirse. Tenemos que educar también al Estado a la manera y los métodos que son civilizados para hacer este tipo, para conducir
y canalizar este tipo de manifestaciones. A eso me refería o nos referíamos ambos, la licenciada y yo. Y me parece también que la posición de él es muy adecuada, o sea, no debemos perder el objetivo usando métodos inadecuados. O sea que eso es un llamado muy importante a métodos que sean adecuados, pacíficos, para lograr nuestros objetivos. Y por el otro lado también, como es un camino de doble vía, yo también tengo que venir desde el Estado con otro tipo de posibilidades, ¿verdad? Y de métodos. Sí. Bien, entonces vamos a dar paso a la próxima llamada, si existe, por favor. Buen día. Muy bueno los tenga usted, señor. ¿Con quién tenemos el honor? Le habla su amigo Manuel de los Trinitarios. Ah, Manuel, ¿cómo estamos? Sí. Usted muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Yo espero que el arquitecto le esté yendo bien por donde anda. Y a la licenciada, Muy probablemente. Sí, adelante, Manuel. que vayan mis saludos para ella. Parece que Gracias. los que me antecedieron no tuvieron o no recordaron que tenemos una dama invitada hoy y que hay que saludarle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Licenciada, la desesperanza que este pueblo está viviendo, Así es. hay que darse su vueltecita por donde viven los que eran clase media y los pobres y los muy pobres, para ver a qué nivel las cosas han llegado en este país. Porque un país donde con ciudadanos, con una supuesta democracia que ya tiene casi 40 años, porque la muerte de Trujillo se celebraron los 40 años. Con ya. sus vaivenes, sube y baja. Sí, con su vaivén, como usted dice. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura de juego promedio la población no tenga un poco de energía, un poco de agua? Que eso es esencial en cualquier país. Nosotros no vivimos en el África, donde se carece de todo eso de por vida. Entonces, ¿cómo vamos a...? No, la desesperanza es tan grande ya, que ya nosotros, cuando yo digo nosotros, hablo por la mayoría, aunque no tengo ese derecho, que ya uno no haya que hacer. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, que yo no vivo en un barrio, la luz se fue allá a las 8 de la mañana y llegó a las 8 de la noche y hoy, y en estos días están durando hasta 3 y 4 días, el agua no va. Y me van a decir a mí que hay que ser pacífico en un país así como este, donde tenemos un Estado que no da respuesta a nada. Lamentablemente, demasiado pacífico hemos sido. Quería comentarte que ser pacífico no es lo mismo que ser pasivo. Pasivo es no hacer nada. Es muy correcto. Pacífico es hacer las cosas de manera asertiva. Sí, sí, sí. Pacífico quiere decir que yo tengo el derecho a tener una junta de vecinos, a tener una comunidad y entre nosotros pedir y manifestarnos de una manera apropiada. Pasivo es entrar en apatía y en depresión. Y yo lo que quiero es, vamos a decir, crear la posibilidad de que se vea que hay métodos adecuados para uno poder hacer sentir su necesidad y sus derechos, para que realmente no siga habiendo un derramamiento de sangre, vamos a decir, de inocentes. Es decir, que no es ser pasivo, es ser pacífico, pero ser asertivos en la petición de nuestras necesidades. Estoy de acuerdo con usted siempre. Sí, señores. Es muy, desde luego, muy noble y encomiable el sentimiento de la licenciada, y así debería ser en toda sociedad civilizada. Así es en las sociedades civilizadas. Vamos a tener que dar fin a este programa y vamos a tener que despedirnos, pero antes queremos acusar recibo de la comunicación que nos enviara Empresas de Imargo sobre la injusticia que se ha ejercido sobre sus derechos y sobre la agresión que se ha hecho a su persona en el licenciado Diógenes Gómez con respecto al despojo que le han hecho de el hostal Nicolás de Obando. Vamos a despedirnos por el día de hoy. De nuevo estaremos con ustedes el lunes a la misma hora y a través de esta multimedia de Radio HIZ, Roger Ogando y un invitado que tendrá lugar para el próximo lunes, quien lo introduciríamos a nuestra programación. Hemos tenido el placer de estar hoy con la licenciada Vanessa Espaillat de Álvarez. Hasta el lunes, si Dios quiere, señores multimedianos. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.